Muy buenos días, mi nombre es David Zuleta Aguirre y hoy les vengo a exponer sobre las enzimas y las vitaminas. Vamos a pasar primero por unas generalidades de la termodinámica, después por unas generalidades de las proteínas, ahí sí ya podemos hablar de enzimas, después vamos a la clasificación de las enzimas y algunos aspectos más sobre ellas, ¿ok? Y ya después hablaremos de las vitaminas. Porque tenemos que hablar primero de las generalidades de la termodinámica. Estas nos ayudan a predecir o a evaluar si una reacción química catalizada por una enzima o no catalizada por una enzima va a suceder de forma espontánea o no va a ser de forma espontánea. Esta nos va a costar de tres factores muy importantes. El primero va a ser la energía libre de Gibbs, el segundo la entalpía y el tercero la entropía o desorden. Los voy a anotar por acá. Primero la energía libre de Gibbs, el segundo la entalpía y el tercero la entropía o desorden. Aquí arriba tenemos esta fórmula que consta de delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Qué es el delta? El delta es una variación o un cambio en la energía. Entonces el primer término es delta G. Delta G es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es la energía que realiza un trabajo. Esto es igual a delta H. Delta H, la H es la entalpía. La entalpía se define como la energía disponible para realizar un trabajo. ¿Ok? Esto se resta por el producto de la temperatura que posee un sistema por el delta S. El delta S es la entropía o desorden. Esto se define como la energía que se pierde y no realiza ningún trabajo. Para hacer a mí nomás esta explicación, tengo acá un ejemplo. Lo tengo por acá. Uy, acá está. Es un bombillo, ¿ok? El bombillo, su entalpía va a ser la energía eléctrica que llega, que se le manda al bombillo. Esta va a ser la entalpía, tiene mucha entalpía, tiene mucha energía eléctrica. Y la entropía se va a manifestar cuando se calienta el bombillo. Cuando se calienta el bombillo, ¿ok? Esto va a ser la energía que se pierde y no realizó ningún trabajo cuando se calienta el bombillo, ¿ok? Y la energía libre de Gibbs se manifiesta cuando esta entropía llega acá a la resistencia y da luz. Esa es la energía libre de Gibbs. Realiza un trabajo que es alumbrar. Bueno, cuando la energía libre de Gibbs es negativa, significa que la reacción va a ser de forma espontánea. Cuando es igual a cero, esto significa que es un sistema neutro, una reacción neutra. Y cuando esto es positivo, significa que la reacción no va a ser de forma espontánea. Bueno, ya hablamos de las generalidades de la termodinámica, ahora sí podemos pasar a hablar de las generalidades de las proteínas. Las proteínas, en su mínima expresión, se clasifican, son aminoácidos. Su monómero son aminoácidos. Los aminoácidos constan de un carbono central que va a estar unido a 4 enlaces, uno de hidrógeno, otro a su cadena R lateral. Esta difiere en cada aminoácido. Va a haber una unión
a un grupo carboxilo y una unión a un amino, a un grupo amino, por eso se dice que son aminoácidos. Los aminoácidos se van a unir por medio de lo que se denomina un enlace peptídico. Un enlace peptídico es la unión de el OH de un grupo carboxilo y un aminoácido con un hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Esto se hace por deshidratación. La deshidratación sucede porque se juntan dos átomos de hidrógeno por un oxígeno, el oxígeno que estaba en el carboxilo. Esto forma una molécula de agua cuando se procede a hacer el enlace peptídico. La unión de más de 100 aminoácidos constituye una proteína. Entonces, ya que sabemos esto, pues las proteínas se dividen en 4 estructuras. La estructura primaria, estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Primero, la estructura primaria se define como un hilo. Es una cadena de aminoácidos en forma lineal. Según cómo esté compuesta pues esta cadena de aminoácidos, pues va a tener sus propiedades más adelante. Entonces solo es una cadena, es un hilo, cadena de aminoácidos. Más de 100 aminoácidos es una proteína. La estructura secundaria se divide en dos. La estructura secundaria es la misma estructura primaria, sino que ya entre los aminoácidos empiezan a haber interacciones entre ellos que son con puentes de hidrógeno. Entonces, interacciones de puentes de hidrógeno entre ellas. Esta estructura secundaria se divide en dos. Una que va a ser la hélice alfa y la segunda va a ser la lámina beta. Lámina beta. La hélice alfa, pues como su nombre lo indica, es una hélice. Es una hélice. Y dentro de la hélice van a haber puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno que van a darle la estabilidad a esa proteína, a esa cadena de aminoácidos. La lámina beta tiene una estructura diferente a la hélice alfa. Es como si fuera una teja, como un zigzag, en forma de zigzag. Y también va a haber interacciones entre estas láminas beta para darle estabilidad a sus aminoácidos. Y esa es la estructura secundaria. La estructura terciaria también tiene una división, que son las estructuras fibrosas y las globulares. Las fibrosas son estructuras terciarias que, como su nombre lo indica, pues da una estructura, da estructura a un X o Y parte. Un ejemplo de ello sería el colágeno, que tiene estructura fibrosa. Acá lo vemos. Las globulares son en forma más compacta, en forma circular, como su nombre lo indica, globular. De ahí difieren las enzimas. Muy importante. Y las globulares también sirven para el transporte, como la albúmina. Entonces las enzimas forman parte de las globulares. La estructura cuaternaria es la estructura más compleja que puede adquirir una proteína. Es la unión de muchas estructuras terciarias. Un ejemplo de ello sería la hemoglobina, que su composición está hecha en 4 globinas.
Algo que se me olvidó decir de las estructuras terciarias es que es la unión de muchas estructuras secundarias, así como la estructura cuaternaria es la unión de muchas estructuras terciarias. Ahora sí, ya que hablamos de las generalidades de las proteínas, ya podemos hablar de las enzimas. Enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que participan en procesos anabólicos y catabólicos. Estos no difieren en alguna modificación en el proceso ni nada de eso. Esto, ninguna modificación. Las enzimas son de naturaleza proteica, pero ojo, no todas las enzimas son de naturaleza proteica. Hay excepciones como son algunas moléculas de ARN, como las ribosimas, que participan pues, en procesos catabólicos. Su participación en el organismo está casi en todas las reacciones que están en el organismo. Es por ello que son tan importantes y sin ellas pues no habría vida. Entonces su participación es importante. Esta está modulada o regulada por algunas moléculas, como los inhibidores, como hormonas. Ahorita vamos a hablar de los inhibidores, entonces para poder profundizar un poco. Entonces están moduladas y reguladas por algunas moléculas. Y algo muy importante de las enzimas es que poseen alta especificidad. La alta especificidad se puede definir como la cualidad que tiene una enzima para encontrar un sustrato en específico, para conectarse con un sustrato en específico o con un grupo muy reducido de sustratos. Esa es la alta especificidad que ella tiene. Para hablar de las enzimas, la enzima que cataliza, vamos a hablar primero de las holoenzimas. La holoenzima es la enzima que cataliza las reacciones. Esta es la más importante, o sea, necesita de un componente que se llama la coenzima y la apoenzima. La apoenzima se define como la parte proteica de la enzima y la coenzima, la parte no proteica. Esta coenzima se puede dividir si es orgánica o inorgánica. La inorgánica casi no se refiere al nombre de coenzima, sino al nombre de cofactor. Un cofactor puede ser el magnesio, el calcio, etc. Y la coenzima orgánica, la coenzima se refiere más a la parte no proteica orgánica de una enzima. Un ejemplo de una coenzima orgánica sería las vitaminas, que ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces se definiría pues, como la enzima como la enzima que cataliza las reacciones químicas. Reacciones químicas que se compone de una parte proteica y una parte no proteica, que ya hablamos de ellas.
Las enzimas se clasifican en 6 grandes grupos. También tiene una clasificación internacional, que es la EC, y se divide en 6 grandes grupos. El primero es la oxidorreductasa. El segundo, las transferasas. El tercero, las hidrolasas. Cuarto, liasas. 5, isomerasas. Y las 6, las ligasas. Primero, las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas, pues como su nombre lo indica, participan en reacciones de oxidorreducción. ¿Ok? Oxidorreducción. Las transferasas, su nombre lo indica, transfieren grupos funcionales. Las hidrolasas participan en reacciones de hidrólisis, rompen enlaces con agua, es por eso su nombre de hidrolasas, rompen con agua. Las liasas hacen la misma función que las hidrolasas, sino que estas no rompen con agua. Tienen la misma ocupación que una hidrolasa. No rompen con agua. Las isomerasas, estas crean isómeros. Y las ligasas catalizan 2 grandes moléculas, las unen para formar un nuevo enlace. Catalizan 2 moléculas grandes. Y las isomerasas crean isómeros. Un ejemplo de la clasificación internacional que tienen estas enzimas podría ser la hexoquinasa, importante para el proceso de la glucólisis. Su clasificación internacional es 2.7.1.1. Primero, ¿qué significa el 2? El 2 es en qué gran grupo está ubicada esta enzima. El primero, el número 2 son las transferasas. El número 7 es el subgrupo de ese gran grupo. O sea, que la hexoquinasa transfiere un grupo funcional fosfato. Y los 2 últimos unos es esa clasificación especial para saber que solo esa es la hexoquinasa que tiene esa clasificación. Los 2 últimos unos. Ya podemos hablar. Pero primero, antes de todo, para mostrar cuál es la importancia de las enzimas. Acá tenemos una gráfica. En su eje Y está la energía y en su eje X está el avance de la reacción. Si lo podemos ver acá, aquí tenemos unos productos que se van a convertir en, acá tenemos, unos sustratos que se van a convertir en productos. Para que estos sustratos se produzcan en productos, hay que suministrarles una energía. Esta va a ser la energía, la raya roja, acá la vemos, va a llegar a un punto máximo que va a ser la energía necesaria para que se realice esa reacción. Acá la tenemos. Esta energía que se necesita es la energía de activación. Entonces vemos que acá unos sustratos tienen una gran energía de activación para que se conviertan en productos. ¿Y qué es lo que hacen las enzimas? Esto, la raya azul. Acá lo podemos ver. Ya solo necesita una energía de activación muy pequeña. Por eso aceleran
la reacción, catalizan. ¿Qué más podemos hablar de esto? Acá vemos que los sustratos tienen una energía, acá está punteada, y los productos terminan con una energía más baja. Esto se clasifica como una reacción exergónica. Los productos tienen menos energía que los sustratos. Acá lo vemos. Pero también va a haber que los productos en algún momento, en X o Y reacción, van a tener más energía que los sustratos. Esto se va a definir como una reacción endergónica. ¿Ok? Ya podemos hablar de la cinética enzimática. Y vamos a hablar primero de la cinética de Michaelis-Menten. De Michaelis-Menten. Esta, acá tenemos acá tenemos la gráfica de Michaelis-Menten. Es una curva hiperbólica, como lo podemos observar aquí. Y esta tiene una generalidad de que la concentración de las enzimas van a ser constantes. Entonces acá tenemos en el eje Y la velocidad de reacción y en el eje X la concentración del sustrato. Acá vemos en el principio de que esta curva va a ser lineal, va a ser una proporción 1 a 1, pero que ya pasa este punto, su velocidad va a empezar a disminuir y va a llegar a un punto donde esta curva se va a volver constante. Esto significa que esta curva, los sitios activos de la enzima ya no van a ser, ya van a estar completamente ocupados. Ya la enzima ya no va a poder hacer nada más allá de eso. Y eso se va a determinar como velocidad máxima. Acá lo tenemos. Si se divide esta velocidad máxima por 2, se divide a la mitad. Vamos a tener este punto. Este punto va a llegar hasta la línea, hasta la hiperbólica. Y va a bajar al eje X. Este punto, donde se conectan estas dos, va a ser la Km, la constante de Michaelis, que indica la afinidad que va a tener una enzima por el sustrato, por la concentración de sustrato. ¿Ok? Ya sabiendo esto, vamos a escribir la ecuación de Michaelis-Menten, que va a ser igual a la velocidad, va a ser la velocidad máxima por la concentración de sustrato, sobre la velocidad por la concentración de sustrato. La cinética de Michaelis-Menten es una curva hiperbólica, recordarla. Pero esa gráfica tenía un defecto, que no se podía hallar precisamente la velocidad. Es por eso que Weber-Burk facilitó este cálculo. Lo que hizo fue invertir la fórmula de Michaelis-Menten, la invirtió para poder dar una recta y así determinar más fácilmente la velocidad. Entonces, ¿cuál fue la fórmula que hizo? La invirtió, dejó 1 sobre la velocidad es igual a la Km por la velocidad máxima por 1 sobre la concentración de sustrato y creo que se volvía más sobre 1 por la velocidad máxima.
Ya como lo dije, facilita realizar el cálculo sobre la velocidad. Acá también tengo la representación de esta gráfica. Ok, acá la tenemos chiquita. Acá tenemos la pendiente, que es la km sobre la velocidad máxima. Tenemos el punto de corte, que es 1 sobre la velocidad máxima. Y en el eje negativo de la X tenemos 1 sobre la constante de Michaelis. Acá tenemos 1 sobre la concentración de sustrato. Ok. Y esto fue parte de la cinética de las enzimas. Hay factores, hay diversos mecanismos que hacen que la cinética enzimática sea buena o mala. Diversos mecanismos. El primero va a ser la disminución de la entropía. El segundo va a ser la facilitación que le da al medio ambiente. El tercero va a ser la introducción de tensión o distorsión de un sustrato. Introducción de tensión o distorsión de un sustrato. Y el cuarto va a ser la existencia de grupos catalíticos específicos. Bueno, ya que hablamos de cinética enzimática, ya podemos pasar a inhibidores. Pero antes de hablar de los inhibidores, pues acá tengo como una representación de las enzimas. Acá tenemos una enzima. Vemos que esta enzima tiene un grupo activo donde van a estar los residuos de los aminoácidos que van a interactuar con el sustrato. Entonces va a haber la interacción de la enzima con el sustrato. Acá lo tenemos con los residuos de los aminoácidos que componen esta enzima. Acá va a haber la interacción. Esta se va a convertir en el complejo enzima-sustrato. Esta enzima-sustrato ya se va a convertir en enzima-producto, por eso es que acá está cambiado. Este sustrato se va a convertir en un producto, va a producir pues proceso enzimático y ya se va a desprender en enzima-producto. Vemos que la enzima no sufre ningún cambio. Esta es una gran propiedad que tienen las enzimas y sin esa propiedad pues se tocaría otra vez a volver a sintetizar una enzima y pues esto sería pues consumiría mucha energía y pues no sería factible para el organismo. Por eso que sigue igual y va a seguir catalizando muchas más reacciones. Son reversibles, como lo podemos ver, y este modelo antes era denominado el modelo de Fischer, el modelo de la llave y la cerradura. Este modelo fue muy ambiguo y se dejó de utilizar porque Fischer decía que la enzima con el sustrato, la unión de la enzima con el sustrato sería igual a la de la cerradura con una llave, o sea que sería que la enzima lo estaba determinando como si fuera muy no sería definible, o sea, no sería moldeable, sería una estructura muy rígida.
Pero esto no es así, y por eso es que se cambió por el modelo de Koshland del encaje inducido, el aguante con el mano, o el guante con la mano. Y este decía que las enzimas tenían cierta plasticidad, se podían moldear a un cierto grupo reducido de sustratos. Bueno, ya que sabemos esto, podemos hablar de inhibidores. Los inhibidores, como ahorita lo hablamos, pueden ser modulados o regulados por ciertas moléculas. Las enzimas pueden ser reguladas o moduladas por ciertas moléculas. Una molécula sería los inhibidores. Los inhibidores se dividen en dos, siendo los irreversibles y los reversibles. Los irreversibles son los más simples, ya que estos inhibidores forman una unión covalente con el sitio activo de la enzima. Una unión covalente. Y cuando se hace esta unión, deja la enzima inactiva. Las reversibles se dividen en 4 grupos según la inhibición que estas cumplen. La primera es la competitiva, la no competitiva y la mixta. Primero vamos a hablar de la competitiva. Como su nombre lo dice, compite por el sitio activo de la enzima. Es por ello que si el inhibidor gana ese sitio activo, va a hacer que la constante de Michaelis suba. ¿Esto qué nos hace decir? Que la constante de Michaelis va a subir y su afinidad va a bajar. Se me olvidó explicar eso es muy importante, la constante de Michaelis. La constante de Michaelis va a decirnos que si cuál va a ser la afinidad que va a tener una enzima por el sustrato. Entonces, si una Km es muy alta, su afinidad va a ser muy baja. Así es inversamente proporcional. Entonces, en los inhibidores competitivos, su Km va a aumentar, su velocidad va a mantenerse, su velocidad va a ser igual. Y si su Km aumenta, pues su afinidad por el sustrato, la afinidad de la enzima por el sustrato va a bajar. ¿Por qué? Porque van a haber enzimas que van a estar inhibidas sobre el sustrato, o sea que no van a haber tal cantidad de enzimas que van a poder catalizar pues, el sustrato. La competitiva va a ser un complejo no productivo. Este inhibidor no se va a unir al sitio activo, pero se va a unir a otra parte de la enzima. Pero cuando se une, va a dejar a la enzima no productiva. Esto va a hacer que la Km baje y su velocidad también se reduzca. Ya que baja la Km, sube la afinidad de la enzima por el sustrato, y como ya no hay tantas enzimas, porque hay algunas que están bajo inhibidor, pues su velocidad se va a reducir porque ya no hay tanto sustrato para catalizar. Las no competitivas va a ser la unión de un inhibidor a otra parte diferente del sitio activo,
Pero ¿qué va a hacer esto? Va a ser una modificación del sitio activo. Esto va a dejar no productivo, improductivo a la enzima. Su Km se va a mantener y su velocidad va a bajar. Se va a mantener porque no, o sea, a la enzima le va a dar igual catalizar o no ese sustrato. Y ya tenemos por último la mixta. La mixta combina, como su nombre lo indica, el inhibidor con el sustrato. Combina. Y este sí nos va a dar producto. Se puede unir la enzima con el sustrato y después ya se va a unir el inhibidor, o se puede unir la enzima con el inhibidor y ya se va a unir el sustrato. Igual va a dar el producto, pero la enzima va a quedar unida a ese inhibidor cuando se dé el producto. Ya podemos hablar de los factores que alteran la actividad enzimática. Van a ser dos. Uno va a ser el pH y el segundo va a ser la temperatura. Según algunas enzimas van a tener unas u otras propiedades para funcionar mejor en la reacción química. Puede tener un pH diferente, puede tener una temperatura a la que sea afín. Los valores más comunes están entre 7.5, o sea, ligeramente alcalino el pH, y una temperatura entre 45 grados Celsius. Esto es una generalidad. También, ya para acabar el tema de enzimas, podemos hablar de las isocimas y de la... ¿Qué son las isocimas? Las isocimas son las mismas enzimas, pero su estructura primaria es diferente. O sea que su secuencia aminoácidica es diferente, pero catalizan la misma reacción. También vamos a hablar de los simógenos, que va a ser un precursor enzimático inactivo. ¿Qué significa esto? Pues la enzima no se va a unir a un sustrato en el mismo momento en el que está o en el mismo sitio donde está. Tiene que pasar por un proceso porque esta está bajo un inhibidor, o sea, está inactiva, pero cuando llega a X o Y lugar, las circunstancias, va a haber reacciones que van a hacer que ya no sea la enzima inactiva y ya va a poder cumplir su función catalítica. Ya hablamos de las enzimas, ya vamos a acabar con el tema de vitaminas. Vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Las vitaminas son compuestos orgánicos que obtenemos a través de los alimentos. Las vitaminas no cumplen ni funciones energéticas ni funciones plásticas. Plásticas y energéticas. ¿Cómo así?
energéticas, pues, que no nos van a dar energía, así las consumamos, así en suplementos o cualquier cosa, no nos van a dar energía, y en funciones plásticas que no nos van a hacer embellecer, ni nos van a quitar las arrugas, ni nos va a hacer crecer el pelo, ni nada de eso. Las vitaminas tienen funciones específicas. Algunas eh, integran coenzimas. Porque como ahorita lo dije, hay enzimas, o sea, la parte no proteica, hay orgánicas e inorgánicas. Dije que las orgánicas estaban las vitaminas como coenzimas. Tienen un papel similar al de las hormonas. Y un papel que también regulan, perdón, la homeostasis del calcio o del fósforo. O sea, un equilibrio. Las vitaminas se dividen en dos grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles son la A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles son todas las C y todas las B. Liposolubles son solubles en aceite. Estas cumplen funciones específicas. Si se almacenan, si se consumen en gran cantidad. Su absorción y eliminación es muy lenta, ya que hay procesos o sea, el proceso de los lípidos es un proceso muy complejo, y por eso es que la absorción y la eliminación es muy lenta. Las vitaminas liposolubles no actúan como coenzimas. Y para que se logre la absorción, tiene que haber presencia de ácidos grasos, pues por su nombre, lípidos. Las hidrosolubles las podemos tomar como el contrario de las liposolubles. Son solubles en agua. Solubles en agua. Estas no se almacenan. Se eliminan a partir de la crin y el sudor. La crina y sudor. Estos sí actúan como una coenzima. Su absorción y eliminación es rápida. Las vitaminas hidrosolubles también son fotosensibles y tampoco son tan afines con el calor. Bueno, vamos a dar un ejemplo primero de las vitaminas liposolubles. Acá vamos a colocar la A, la E, la D y la K. En la A vamos a colocar el transretinol.
o A1. Estas se encuentran los lácteos, huevos, vísceras. Y esta nos ayuda a las proteínas de la retina, rodopsina, que este es un fotorreceptor, o sea, va a ser la responsable de la absorción de la luz en nuestros ojos. La E va a ser el alfa-tocoferol, que esta se va a encontrar en vegetales, frutos secos. Y la vitamina E es el antioxidante. Cuando hablamos de antioxidantes, vamos a hablar de las vitaminas E, porque es casi un máximo precursor. En la D vamos a hablar de el ergocalciferol. Este es de origen vegetal. Y esta nos va a ayudar a la homeostasia del calcio, o sea, el equilibrio del calcio. En la K vamos a hablar de las nenoquinosas, perdón. Estas se van a encontrar en el hígado del buey. Y estas nos van a ayudar a la coagulación. Es importante tener en cuenta que la ausencia de estas vitaminas, la ausencia de cualquier cosa, pues va a tener un efecto negativo en el organismo. Y ya vamos a hablar de las vitaminas hidrosolubles. Vamos a colocar la C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12. Estas también tienen nombres específicos. La C es el ácido ascórbico, la B1 tiamina, la B2 riboflavina, la B3 niacina, la B5 ácido pantoteico, la B6 la piridoxina, la B8 biotina, la B9 ácido fólico, la B12 la cobalamina. Y como hablamos de ellas, las hidrosolubles sirven como coenzimas. Algunos ejemplos de las coenzimas podría ser la piridoxina, fosfato. La B5 podría ser la coenzima A. Podría ser, no, es la coenzima A. La B3, la niacina, puede ser la NAP o la NADP. También podríamos la B9, la tetra hidrofolato. Y ya, entonces ya tenemos en cuenta de que las vitaminas tienen dos subdivisiones, las liposolubles y las hidrosolubles. Estos compuestos las obtenemos por medio de los alimentos, por eso es que es tan importante tener una dieta balanceada. Y eso es todo. Espero que les haya gustado.